Vamos a hacer la tabla de verdad de la siguiente proposición compuesta molecular. Como siempre, nos fijamos en las variables que tenemos, vemos que aquí tenemos una P, que aquí tenemos una Q y que aquí tenemos una R. Así que vamos a extraer el valor de verdad para estas tres variables. A la P, como siempre, le damos 4 verdades seguidas y 4 falsas seguidas. A la Q combinamos 2 verdades, 2 falsas. Y a la R combinamos verdadero falso. Vale. Vamos a extraer en primer lugar el primer paréntesis con el que contamos, que es P, entonces Q. Y para extraer el valor de verdad de este condicional, pues vamos a tener que aplicar la regla del condicional, que nos dice que solamente en el caso de que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, el condicional nos va a quedar falso. En el resto de los casos siempre nos va a quedar verdadero. Entonces, este condicional vemos que se establece entre P y Q, con lo cual nos vamos a tener que fijar en estas dos tablas de aquí. ¿Vale? Siendo P el antecedente y Q el consecuente. Vale. Primer caso, las dos son verdaderas, así que nos queda verdadero. Lo mismo en el segundo. En el tercer caso vemos que P es verdadera, pero que Q es falsa, así que nos queda falso. Lo mismo nos sucede en el siguiente. Y en los 4 últimos casos nos va a quedar siempre verdadera porque nos fijamos que el antecedente de todos ellos es falso. Vale, vamos ahora a introducir esta negación que tenemos delante. No P, entonces Q. Vale. Y lo que va a hacer esta negación es cambiarnos el valor de verdad de la tabla que acabamos de extraer, ¿vale? Porque se trata de la misma fórmula, pero con una negación delante. Así que le damos los valores contrarios que habíamos dado pues en esta parte de aquí. Así que nos queda falso, falso, verdadero, verdadero y todas estas falsas. Ahí. Vale. Ahora vamos a extraer el segundo paréntesis. Está P, entonces, P y R. P y R. ¿Vale? Y para pues, saber las combinaciones de valor posible para esta fórmula, pues vamos a tener que aplicar la fórmula de la regla de la conjunción, que nos dice que una conjunción solamente es verdadera cuando tanto el antecedente como el consecuente sean verdaderos. En el resto de los casos nos queda falso. Entonces, aquí nuestro antecedente es la P y nuestro consecuente es la R. ¿Vale? La P la primera y la R la segunda. ¿Vale? Así que nos fijamos en estas dos tablas en amarillo y vemos que en el primer caso las dos son verdaderas, así que nos queda verdadera. En el segundo caso nos queda falsa. En el tercer caso nos queda verdadera. En el cuarto caso nos queda falsa. Y en los 4 últimos casos nos va a quedar falsa porque vemos que el antecedente en todas ellas es falso. ¿Vale? Y ya lo único que nos quedaría pues es extraer la tabla de verdad de la fórmula completa. Así que copiamos toda la fórmula. No P, entonces Q. Sí, solo sí. P y R. Vale, para extraer el valor de verdad de la fórmula completa, pues nos fijamos que nuestro antecedente es este de aquí, no P, entonces Q. Este sería el antecedente y el consecuente pues es este que tenemos aquí al lado, P y R. ¿Vale? Y antecedente y consecuente están unidos por un bicondicional. Con lo cual vamos a tener que aplicar la regla del bicondicional, que nos dice que un bicondicional es verdadero solamente en dos casos, cuando tanto el antecedente como el consecuente sean verdaderos, como
cuando el antecedente y el consecuente sean falsos. En el resto de los casos el bicondicional nos queda verdadero. Entonces, en el primer caso vemos que nos queda falso, en el siguiente caso nos queda verdadero, lo mismo que en el siguiente, aquí nos queda falso, 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 verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero y falso, falso, verdadero. Entonces, una vez hecha la tabla de verdad para esta fórmula completa, vemos que la última columna combina valores de falso y de verdadero, con lo cual vamos a decir que esta proposición compuesta molecular es una contingencia. Vamos a hacer la tabla de verdad de la siguiente proposición compuesta molecular. Como siempre nos fijamos en las variables que tenemos por aquí una P, por aquí tenemos una Q y por aquí tenemos una R. Así que vamos a extraer todos los valores, todas las combinaciones de valores de verdad posibles para estas tres letras. A P, como siempre, le damos 4 verdades seguidas, 4 falsas seguidas. En el caso de Q combinamos 2 verdades, 2 falsas. Y en el caso de R combinamos verdadero falso. Vale, ya tenemos todas las posibles combinaciones de verdad para 3 variables. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser despejar este primer paréntesis que establece una conjunción entre P y Q. Para ello vamos a tener que aplicar la regla de la conjunción, que nos dice que una conjunción solamente es verdadera cuando tanto el antecedente como el consecuente sean verdaderos. En el resto de los casos siempre nos da falsa. Entonces, aquí vemos que la conjunción se establece entre P y Q, con lo cual nos vamos a tener que fijar en estas dos tablas de aquí, siendo la P el antecedente y la Q el consecuente. Vale, entonces en el primer caso las dos son verdaderas, así que nos queda verdadera. Lo mismo en el segundo caso, aquí nos queda falsa, aquí nos queda falsa y en los 4 casos restantes nos va a quedar falsa, porque ya vemos que el antecedente es falso. Vale. Y ahora vamos a extraer el primer corchete. Todo esto de aquí. Así que copiamos el corchete entero. P y Q. Entonces P. Vale. Para extraer los valores de verdad de esta proposición, pues vamos a tener que aplicar la regla del condicional, que nos dice que un condicional solamente es falso en el caso de que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. En el resto de los casos siempre nos va a quedar verdadero. Vale, entonces nuestro antecedente es P y Q, que lo tenemos aquí, y nuestro consecuente es la P, que la tenemos aquí. Siendo P y Q el antecedente y P el consecuente. Vale, y los unimos con el condicional. Vale, entonces en el primer caso, verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero. Bueno, en todas estas nos va a quedar ya verdadero porque vemos que el antecedente en todas ellas es falso. Vale. Ahora vamos a extraer este segundo paréntesis que nos encontramos, P o P. Así que ponemos aquí P o P. Y aquí vamos a tener que aplicar la regla de la disyunción, que nos dice que una disyunción solamente es falsa cuando tanto el antecedente como el consecuente sean falsos. En el resto de los casos nos queda siempre verdadero. Entonces, aquí se da que el antecedente y el consecuente es el mismo, ¿vale? Porque la disyunción se establece entre P o P. Voy a utilizar el amarillo.
Vale, así que nos vamos a tener que fijar en solamente la primera columna, ¿vale? Entonces, ¿verdadero, verdadero? Pues verdadero. Vale, en los 4 primeros casos vemos que ya nos va a quedar verdadero en todas. Y en los 4 últimos nos va a quedar falso en todas. Porque se establece una disyunción entre falso y falso. Vale. Ahora vamos a extraer ya el corchete entero, el segundo corchete. Vale, así que copiamos el segundo corchete entero. P, O, P, entonces R. Vale. Bien, aquí vemos que el antecedente es P o P, que lo tenemos aquí. Y el consecuente es R, que lo tenemos aquí. Siendo este primero y este segundo, ¿vale? Y el antecedente está unido con el consecuente, nos fijamos por un condicional. Así que pues vamos a tener que aplicar la regla del condicional, que nos dice que un condicional solamente es falso en el caso de que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Vale. Entonces, en el primer caso, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Y aquí nos va a quedar en todas verdadero porque el antecedente es falso en todas ellas. Vale. Revisamos por si acaso. Verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, 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 falso, falso. Vale. Y ya pues nos quedaría hacer la tabla de verdad de la fórmula completa. Como no me cabe copiar toda la fórmula, voy a poner solamente aquí la conjunción, ¿vale? Que es lo que une al antecedente. Que el antecedente, voy a utilizar el naranja, que el antecedente es esto que tenemos aquí. Y el consecuente es esto que acabamos de extraer. Y antecedente y consecuente vemos que está unido por una conjunción. Así que vamos a tener que aplicar la regla de la conjunción, que nos dice que solamente en el caso de que tanto el antecedente como el consecuente sean verdaderos, la conjunción no está verdadera. En el resto de los casos siempre nos va a dar falsa. Vale, entonces hemos dicho que el antecedente es esto y el consecuente es esto. Vale. Pues en el primer caso, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, 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 falso, falso. Y en el resto de los casos nos va a quedar en todas verdadero. Vale. Pues una vez que ya tenemos la tabla de verdad para la fórmula completa, nos damos cuenta de que combina valores de verdadero con valores de falso. Así que vamos a decir que esta proposición compuesta o molecular se trata de una contingencia.